situación en Irak ha obligado a adoptar medidas de seguridad que impidan conocer la identidad del invitado iraquí. Pedimos disculpas por las posibles molestias. Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en esta ocasión para hablar de Irak, ese país que consideramos que es la auténtica clave de Oriente Medio, este escenario tan sumamente convulso en el que entre todos debemos intentar buscar una solución o por lo menos ayudar a los que son los responsables locales a adoptar la mejor decisión posible que sirva para pacificar esta convulsa parte del mundo y por lo tanto para establecer también mayor seguridad para todos los europeos. Para hablar de este país contamos con, como siempre, con invitados de excepción y comenzamos por un iraquí. También contamos con Pedro Rojo, el presidente de Al-Fanar. Pedro durante 20 años se ha especializado en este país, en Irak, y evidentemente es uno de los mayores expertos nacionales en él. También contamos una vez más con Jesús Gil, al que ya conocen ustedes de programas anteriores, profesor, antropólogo, arqueólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y que, como he repetido en ocasiones anteriores, habla ni más ni menos que los 4 idiomas de la zona: kurdo, persa, turco y árabe. Nadie mejor que él también para hablarnos de Irak. Y finalmente contamos con nosotros con Florentino Portero. Podríamos decir muchas cosas de Florentino, es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, pero cuando en España alguien pide un experto en relaciones internacionales, el primer nombre que se le viene a todo el mundo a la cabeza es Florentino Portero. Y por lo tanto para nosotros es un grandísimo privilegio y un gran honor contar en esta sesión con Florentino. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar con nosotros. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿será capaz Irak de sobrevivir en su formato actual? ¿No corre el riesgo de dividirse teniendo en cuenta la grave crisis interna que está sufriendo? Bueno, en principio muchas gracias por invitarme para participar en este debate. Y digamos, y en este caso, mi país ahora, que está todavía, sigue siendo en cierto futuro, digamos, porque todavía hay muchos conflictos que están ocurriendo en el país. Si dejamos Kurdistán aparte, porque el mayor problema que está ahora está en el norte del país y centro. Bueno, la mayoría el caos que está ocurriendo, digamos, en el centro y el norte del país. Porque si hacemos una introducción o un prólogo, digamos, desde cuando los Estados Unidos invadieron en 2003 Irak, entonces en este caso han aislado el antiguo régimen de Saddam Hussein, aunque yo por unos motivos que todavía yo como iraquí desconozco el motivo principal todavía con el que Estados Unidos invadió Irak, porque en el principio han dicho que Irak, bueno, entre comillas, Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, ¿no? Por esa causa empezaron a juntar todo el mundo y todo el armamento y toda la comunidad internacional para atacar el país y destruirlo en este modo. Y yo también todavía no conozco el motivo. Entonces estoy todavía buscando el motivo, pero no lo encuentro. Eso lo consideramos a una parte. Por otra parte, ahora el que está gobernando el país es el partido político, partido del Dawa, se llama, que ahora mismo el primer ministro, que es Haidar el-Abadi, es el primer ministro que pertenece a ese partido. Y sigue siendo el presidente. Entonces, yo creo, por el punto de vista, que
bueno, antes había un partido solo, que es el partido del Ba'ath, ¿no? Y ahora hay un montón de partidos. Yo creo que, y cada partido quiere asumir el poder, bueno, a la cuenta del otro partido. Entonces, yo creo que se enfrentan esos partidos entre ellos. Y entonces, el que paga la factura es el pueblo, el pobre pueblo iraquí. Tristemente así suele pasar siempre, que al final los que sufren las consecuencias son los ciudadanos que no tienen nada que ver con las ambiciones políticas. Y Pedro, le insistiera un poco en la pregunta. ¿Usted cree que el futuro para conseguir una cierta estabilidad en Irak pasa por dividirlo en esas tres grandes comunidades, los kurdos al norte, en el sur los chiitas y en el centro, el este-oeste, los sunís, o puede haber otra solución? Si dividimos al país por confesiones, ¿qué hacemos con el 70% de las familias que eran mixtas en 2003? ¿Qué haces con los ateos? ¿Qué haces con los yazidíes? ¿Qué haces con los cristianos? ¿Creas microestados? ¿En función a qué vas a adscribir a una confesión, a un partido político que es de corte confesional pero ligado a Irán más que ligado a una interpretación determinada del chiismo? No, por supuesto que la solución no puede ser la partición. Eso solo traerá más enfrentamiento, más problemas, más discusiones por las fronteras, como hemos visto desde el 2003 con las llamadas zonas en disputa con el Kurdistán, ¿no? Entonces, no, lo que hay que hacer es crear un verdadero gobierno iraquí, no como ha sucedido desde el 2003, que lo único que ha sido es una banda de reparto de prebendas y de dineros. Hay que recordar que estamos hablando de un país que ha ocupado desde el segundo hasta el cuarto al quinto puesto en países más corruptos desde 2003, pero no con sus colegas de ese orden, Haití, Afganistán, sino con un Producto Interior Bruto de 100.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, no hablemos de un gobierno en el cual todos los iraquíes se sientan representados, donde no fomente el sectarismo, donde no margine a amplias capas de su sociedad, ¿no? Y no hablo solo de los suníes del norte. Ahora mismo está habiendo manifestaciones en el sur supuestamente chií, digo supuestamente porque muy rápido categorizamos zonas, ¿no? por supuesta influencia. Sí, efectivamente. Además, también creo lo mismo que usted, Pedro, que además sería un mal precedente para el resto del mundo el empezar a repartir o a dividir países. Pedro nos ha apuntado una cosa muy interesante, que él cree que la solución es hacer un gobierno inclusivo, pero el problema es que parece ser que estas milicias chiitas, proiraníes, lo que están impidiendo es precisamente que llegue a existir ese gobierno inclusivo. Parece ser que cada vez que el gobierno del primer ministro al-Abadi trata de imponer una norma, como por ejemplo que los sunís puedan integrarse en las Fuerzas Armadas, parece ser que hay una férrea oposición por parte de estas milicias chiitas que lo está impidiendo. ¿Usted cree que esto puede llegar a ser posible, que exista de verdad ese gobierno inclusivo, o es casi una utopía pensar eso en Irak? Bueno, tal como están las cosas a nivel mundial, estamos viendo de que cada vez queda menos espacio para las utopías. En cierta manera, lo que usted está diciendo suena a utopía. Hay buena voluntad por parte de muchos iraquíes, sean chiíes o sean sunís, para que hayan gobiernos inclusivos, pero como hemos estado viendo en muchos gobiernos, en la situación política del país desde el año 2003, muchas veces, a pesar de las buenas intenciones, o bien porque no se han hecho bien las cosas, no se ha logrado mucho en ese plan. Entonces, por desgracia, esa división que está existiendo de una vez y cada vez más exacerbada en el mundo musulmán entre sunís y chiíes, realmente está afectando mucho a ese pensamiento. Entonces, cada vez creo que, desgraciadamente, no solamente en Irak, que como bien se dice en el programa, es la clave de Oriente Medio, no estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Irak, es el país clave desde la antigüedad. Por desgracia, a pesar de esos intentos de inclusión, me da la impresión que por lo que está pasando en los países de alrededor, o porque hay fuerzas ocultas fuera de Irak, que quizás no se pueda conseguir, desgraciadamente, al final. Las buenas intenciones siempre cuentan, y que se intente hacer un gobierno inclusivo, siempre una buena intención es bien recibida, pero me temo
que estamos en un momento que todo está llevando a un callejón sin salida. Florentino, yo tengo la sensación de que se está actuando contra el autodenominado Estado Islámico, implantado en Siria y también, por supuesto, en Irak. Está actuando contra él desde un punto de vista militar, también económico, cercenarle sus fuentes de financiación, pero ¿usted cree que mientras de verdad no se solucionen los problemas de los sunís, de los árabes sunís que había tanto en Siria como en este caso en Irak, no se va a poder acabar por lo menos con el concepto del Estado Islámico, que en realidad ha surgido o se ha expansionado porque existe un sustrato poblacional que demandaba su presencia? Esa es la clave, lo cual no siempre es fácil de entender desde Occidente por nuestro propio discurso. Para nosotros todo el problema es el terrorismo y no nos damos cuenta de que el terrorismo es una forma de actuar. El terrorismo nunca es el sujeto, es un instrumento y hay que entender la lógica que hay detrás del sujeto. Ahora, el Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda, por lo tanto es parte de la yihad. El Estado Islámico o Al-Qaeda en términos generales hubiera tenido su actividad, su vida y nunca habría sido muy relevante. Llevan allí mucho tiempo. El actual califa, entre comillas, es el cuarto, si mal no recuerdo, gran líder de este movimiento. Y hasta hace fechas relativamente tempranas no eran importantes. ¿Por qué ahora lo son? ¿Por qué ahora controlar un territorio espectacular que incluye parte de Siria y parte de Irak? Sencillamente porque son un instrumento de los países básicos de referencia del ámbito suní para contener la expansión de Irán. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Se nos dice, bueno, ya, pero es que el Estado Islámico también es anti-saudí, desde luego, pero por ahora lo más importante es que es anti-shia. Y para los saudíes, para los cataríes, para el Golfo Pérsico, ahora es un instrumento útil. Mañana ya veremos, pero hoy por hoy, si no queremos enviar tropas los saudíes o los cataríes, ya tenemos ahí un ejército que además se nutre de oficiales de academia formados en Estados Unidos y en Europa, y oficiales de inteligencia militar formados por nosotros los occidentales, con armamento de última generación que nosotros les hemos dado, porque es el armamento que dimos al ejército iraquí, que se han quedado finalmente ellos. Por lo tanto, cumplen una función en una guerra que es verdad que es civil, pero que también es verdad que es internacional. Y que es una guerra entre dos formas de entender el Islam. Dos formas radicales, porque hay un mundo chií normal y hay un mundo suní normal, desde luego. Pero los que están dirigiendo esa guerra no son precisamente los moderados ni del ámbito shia ni del ámbito suní. En su lógica están disputando el nuevo califato, que a otros nos puede parecer simpático. Esto es las 1001 noches, es una cosa literaria. Bueno, para muchos musulmanes el califato no es literatura, es realidad y es futuro. Y los que están dirigiendo allí los combates están luchando por decidir si el próximo califato estará a un lado o al otro del Golfo Pérsico. Magnífica reflexión, Florentino, muchas gracias. Hablamos ahora del sectarismo que ha impulsado precisamente el nacimiento del autodenominado Estado Islámico, de marginar de esa sociedad, de los privilegios que tenían a los sunís por parte de los chiitas. ¿Este sectarismo es nuevo? ¿Surge a partir del 2003 por un fracaso del posconflicto, de la gestión del posconflicto, o ya existía en la época de Saddam Hussein? ¿Cómo era de verdad la situación en la época de Saddam Hussein? Bueno, yo creo, desde el punto de mi vista, que antes del año 2003, este sectario o esa guerra étnica no existía en aquel tiempo, en aquella época, porque la gente no hablaba de que cuando alguien se presente su mismo, no dice que soy suní o soy chií. Entonces, y los suníes se casan con los chiíes y al revés. Entonces había relaciones fuertes entre, bueno, digamos, el pueblo iraquí. Pero, y ahora no, todo ha cambiado ahora. Por ejemplo, si un hombre quiere casarse con una mujer, tiene que, la mujer, y si es suní, la mujer tiene que ser suní. Entonces, ahí también es una cosa étnica que golpea al país, ¿no? En las relaciones, ¿no? Entre relaciones sociales, entre las familias. Es un ejemplo, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo sería el caso entre la gente mayor de edad o, digamos, entre los tribus? Porque hay tribus también que son sunís y que son
chiíes. Entonces, y ahora los chiíes lo que están gobernando el país, ellos tienen el poder y están, como ha dicho usted, que están marginando a los suníes, porque no quieren que los suníes asumen el poder otra vez, como era en la época de Saddam Hussein. Y también tienen todo el apoyo de Irán, que es un representante muy activo a los chiíes, porque claro, ellos están practicando los ritos religiosos del chiismo, ¿no? Digamos. Entonces, está muy complicado. Y ahora, entonces, Al-Qaeda, digamos, el Estado Islámico, bueno, nosotros, digamos, el Estado Islámico, yo, por el punto de mi vista, creo que es un error decir el Estado, porque estamos reconociendo de que es un Estado y no es un grupo terrorista. Sí que en los medios de comunicación dicen Estado Islámico, que yo creo que es un reconocimiento de que es un Estado. O sea que después de invadir el Mosul, ellos, cuando invadieron el Mosul, yo creo que era la culpa del ejército iraquí también, porque no ofrecieron ni siquiera una resistencia contra ellos. Cuando los miembros, digamos, del Estado Islámico, cuando entraron, ellos eran, bueno, por la información que tengo, creo que eran 3.000 personas y ahora cuentan con 20.000 personas. ¿Por qué? Porque han reclutado más gente. Y ahora yo creo que ahora son más potentes. Los grupos terroristas son ahora más potentes porque han sacado todo el dinero de los bancos de Mosul y están vendiendo el petróleo, que son ahora, y eso genera recursos muy poderosos y un armamento también muy poderoso para los grupos terroristas. Entonces el problema es mucho mayor que antes. Se ha extremado el problema. Pedro, yo le pregunto, ¿usted cree que en realidad no es una lucha efectivamente por el poder teñida de religión? ¿O usted cree que es una guerra religiosa? ¿O simplemente la religión es la excusa? Y al final lo que están, porque parece ser que las milicias chiitas están combatiendo ya con los kurdos para hacerse con los mejores pozos de petróleo de la zona de Kirkuk. Es decir, en realidad no es todo lucha por el poder, en la cual estamos hablando de economía, evidentemente. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que efectivamente no se trata ni de una guerra civil, porque no están luchando población civil entre ellos, ni una guerra religiosa. Es una guerra política por el poder. Otra cosa es qué métodos o qué zanahorias se usa para enganchar a determinados grupos de la población iraquí. Se está exacerbando unos sentimientos que efectivamente jamás, en los que viajábamos al Irak del embargo, a nadie le preguntábamos tú eres suní o chií, ni lo sabíamos, ni cristianos, ni se nos pasaba por la cabeza. Lo máximo, los que nos acompañaban cuando íbamos en delegaciones, a la gente que quería ir a misa los domingos, pues te dabas cuenta de que ese era cristiano. Estamos hablando, efectivamente, de utilizar la religión para fines políticos, básicamente alimentando o retroalimentándose los dos extremos. Por una parte el extremismo, como se estaba diciendo antes, ¿no? Son dos polos extremos de esa forma de entender la religión, tanto suní por parte de Daesh, que estoy totalmente de acuerdo, que flaco favor les hacemos cuando les llamamos Estado Islámico, porque les estamos dando la legitimidad de Estado, y de ese adjetivo que ellos se imponen de representantes del Islam, ¿no? Y por otra parte, esas milicias, esos partidos que llevan en el gobierno, no olvidemos, desde que llegaron los estadounidenses a Bagdad, que son los representantes de la versión más extremista, si queremos, o más expansionista de Wilayat al-Faqih,
que propaga desde la revolución de Khomeini Irán, ¿no? Entonces, a ellos les viene muy bien esa confrontación, no solo desde que está Daesh. Con Al-Qaeda pasó lo mismo en el 2006-2007, hasta que llegó los Sahawat y no les dejaron introducirse como habían pactado dentro de los servicios de seguridad, a pesar de haber expulsado a Al-Qaeda de las ciudades, ¿no? Entonces, efectivamente, extremismo suní contra extremismo chií alimentan esos miedos, ¿no? Y que vienen los chiíes a quitarnos nuestro territorio que llevan, es verdad, desde 2003 machacándonos por ser suníes. Que vienen los suníes, que es otra vez intentando, pues eso, con el discurso objetivo de Al-Qaeda y de los más radicales, para los cuales los chiíes son herejes, ¿no? Pues efectivamente se retroalimentan y a los dos les va bien. Jesús, no puede ser que los combates que se están produciendo, tanto en Siria como especialmente en Irak, lo que estén es alimentando con nuevos combatientes a ese Daesh. Le pongo el ejemplo. Aunque aquí no nos llegan las noticias, solo nos llegan las barbaridades, como no, execrables y condenables que realiza el Daesh, pero hay informes de Amnistía Internacional que las milicias chiitas, por ejemplo, en la toma de Ramadi, pues no han hecho nada muy diferente, o parece ser que hay informes también de Amnistía Internacional de que los kurdos están arrasando poblados enteros de árabes sunís, por distinguirles de los kurdos. ¿Eso no lleva a los jóvenes sunís marginados, tanto del régimen de Al-Assad como del régimen de Malik en su momento, a caer en los brazos de ese Daesh, y con lo cual no vamos a acabar nunca con ese fenómeno? Sí, es una violencia que lleva mucho más violencia. Como han puesto de relieve en las intervenciones de nuestros amigos aquí en la mesa, realmente hay una lucha por el poder. Y en esa lucha por el poder cada uno está demostrando de que puede ser mucho más duro que su contendiente. Entonces va llevando a más violencia y a mucho más sectarismo. Y yendo un poco con ese tercio, pero lo que han dicho nuestros dos amigos realmente me suscita poner una serie de preguntas más en la mesa. Como decía el señor Muhammad, realmente toda esa violencia que ha producido de que el autodenominado Estado Islámico, el Daesh, consiga Mosul, ¿ha habido mucha ayuda por parte de las tribus locales? O lo que estaba diciendo Pedro, realmente todo lo que ha hecho Estados Unidos desde el año 2003, ¿realmente ha ayudado o por el contrario ha hecho que el prestigio de Estados Unidos en Oriente Medio esté por los suelos? O sea, realmente viene a tenor de toda esta violencia. En resumen, esa violencia lleva a más violencia, y como es una lucha por el poder, de que todos quieren conseguir el poder a costa del contrario y que no van a dejar que el contrario sobreviva, va a ser una violencia creciente que no va a parar. Es decir, se van a alimentar los ejércitos de las diferentes partes y la sangre, la violencia va a ir en aumento con el paso de los meses, los años. Efectivamente, yo coincido que al Daesh no hay que darle más predicamento del que ya tiene, que es mucho, y por supuesto no hay que considerarle un Estado real. Pero ¿usted cree, Florentino, que de facto no es ya un Estado? Tiene territorio, tiene población, recauda impuestos, da servicios sociales de todo tipo, tiene una moneda propia, casi tiene hasta su propio servicio ya de acción exterior, tiene su ejército. En realidad, ¿qué le falta para ser un Estado? ¿No será que a lo mejor está en un estadio inicial y que a lo mejor el día de mañana, cuando cese su barbaridad, se le llegue a reconocer, como pasó en su momento con China, con la China de Mao, o incluso con la Rusia de Lenin? ¿Puede ser o no puede ser? ¿O cómo lo ve usted? A eso que vamos a llamarle X para no pelearnos, no le falta nada para ser un Estado. Lo tiene todo. Hay estados que no tienen fronteras definitivas. Es el caso de Israel. Israel tiene todavía una línea con el futuro Estado palestino, si es que algún día hay un Estado palestino, que está sin resolver, y no discutimos que Israel exista, aunque no sabemos cuáles son sus fronteras. Bueno, las fronteras de X están por resolver, pero tiene todo lo demás. Tiene estructura política, tiene estructura administrativa a los distintos niveles, administración general y administración local, recauda impuestos, tiene ejército, tiene de hecho un servicio diplomático
y tiene una red muy importante fuera del territorio que controla, me refiero al territorio de Irak y Siria. Luego hablamos de Libia o del Sahel, donde controla miles y miles de kilómetros cuadrados. Y esa es otra historia. Pero ahí lo tiene todo. Sencillamente, en estos momentos nadie es capaz de defenderlo, porque ni los que le apoyan creen que pueden apoyarlo públicamente, por razones evidentes. Entonces, el futuro está por ver. En el fondo, los que apoyan están pensando en la división del territorio, reconociendo que las fronteras son las postcalifales, fronteras franco-británicas, que por tanto no tienen mucho futuro por delante. Habrá que rediseñar la región y el objetivo básico es que Irán no controle el eje mediterráneo oriental o pérsico. Ese es el hecho. O sea, Irán no puede separar a Turquía del mundo árabe. Eso es anatema. Y por lo tanto, turcos y árabes harán lo que sea para impedir que Irán llegue a controlar plenamente el eje. Y si lo que sea es X, o sea, esto que no podemos nombrar, lo seguirán apoyando sin ninguna duda. Me gustaría añadir algo a la correcta y explicación que ha dado don Florencio y que comparto. Añadir algo desde el punto de vista antropológico e histórico, que apoya lo que él ha dicho, no lo contradice. En términos antropológicos, a esa situación nosotros llamamos protoestado, no preestado. Preestado es lo previo a un estado. Protoestado es lo que está a punto de constituirse un estado. Es algo que ha sucedido desde el periodo neolítico en la zona. Han habido entidades que han actuado como estados, reinos, entre comillas, desde hace unos 8.000 años en la zona, que tenían su administración, tenían sus fronteras constituidas, tenían un ejército más o menos numeroso, pero que todavía no eran un estado totalmente, a pesar de que se comportaban y tenían vocación. Y todos estos protoestados tienen una característica general, pero no solamente en Oriente Medio. En Oriente Medio especialmente fueron muy sangrientos, pero es que también lo han sido en todas partes del mundo. Recordemos los protoestados en Mesoamérica o en el América Andina, el Imperio de Tiwanaku, el llamado Imperio de Tiwanaku o la China de los Shang. Eran violentos, o sea, cogían prisioneros de guerra, los decapitaban, hacían sacrificios humanos institucionalizados bajo la excusa de ofrenda a los dioses, pero no había ofrenda a los dioses, era una especie de reinado del terror para demostrar que podían constituirse como un Estado y que tenían la fuerza suficiente para causar ese poder de Estado. Recordemos, por ejemplo, yendo al caso de África en el siglo XIX, cuando se habla del Estado de Dahomey, que no lo era todavía, las crónicas de Sir Richard Barton, el primer traductor del Corán en inglés, el viaje que hizo a la Meca, que él daba una descripción de que realmente el reyezuelo local de Dahomey, cuando se iba al otro mundo, hacía una inmolación pero brutal y generalizada de miles y miles de prisioneros criminales. Era como una institución y deja muy claro en sus crónicas que es una manera, el propio reyezuelo, como he dicho, para demostrar que era tan poderoso como otros jefes de Estado. Le voy a poner una pregunta delicada. ¿No cree usted que este enfrentamiento, que también se da, además de esa lucha política y económica, este enfrentamiento religioso entre sunís y chiitas, en realidad no ha sido fomentado por Occidente? Yo le comento. Usted sabe que en la historia empieza en el año 657 con la batalla de Siffin en Raqqa, que es donde se divide, se cisma entre chiitas y sunís, pero en realidad la situación está relativamente estable, pacífica, hasta que empieza la guerra en el año 80 entre Irán e Irak, que es cuando se fomenta por algunas potencias, por terceros países, ese enfrentamiento porque interesaba para acabar con el que se había considerado un gran enemigo por parte de algunos países, que era Irán. ¿Cree usted de verdad que eso es así, que eso es a partir de ese momento, o esto ha sido desde siempre? Y al mismo tiempo, ¿cree usted que eso se puede volver a restablecer, esa situación de volver a convivir en paz estos países simplemente porque haya ciertas o menores diferencias religiosas? Bueno, esto creo que lleva su tiempo porque de momento es que hay mucho enfrentamiento entre sunníes y chiíes. Y esto no va a resolver de manera muy rápida porque ha habido sangre entre las dos partes y había una guerra étnica también.
Y creo que lo que ocurrió en los años 80, creo que ahora está dando los resultados. Claro, es porque era una guerra contra Irán que duró 8 años, también murieron mucha gente, y el expresidente Saddam Hussein también torturaba a los que colaboran con Irán o los que o también ha aislado a esa gente y ha también expulsado a esa gente del país. Hay mucha gente que se fueron desde Irak a Irán porque son chiíes y sentían amenazados por el régimen de Saddam Hussein. Entonces se huyeron a Irán y al caer el régimen en 2003 han vuelto, y sobre todo han vuelto, bueno, volvieron a la provincia de Nayaf, donde hay, y a Nayaf y a Karbala, que son dos provincias, bueno, santas, porque hay tumbas del Imam Hussein y de Imam Ali. Entonces son dos provincias, consideran provincias santas para los chiíes. Y eso es lo que no le viene bien a los suníes. Entonces, y ahora los iraníes tienen muchas facilidades de acceder, es que vienen como turistas también para visitar esos lugares religiosos en Nayaf y Karbala, y ahora están comprando también viviendas en Al-Nayaf. Sí, que no se van a marchar de allí. Sí, y la gente que han sido expulsados del país en la época de Saddam Hussein, ahora volvieron y ellos ahora están, bueno, eso ya lo hicieron, están ya expulsando la gente que ocupan, bueno, sus casas, ¿no? Porque ellos consideran que esas casas pertenecen a ellos y Saddam Hussein les expulsó. Y eso también genera también problemas. Y también, entonces, en este caso, los chiíes quieren vengarse de los suníes, porque le consideran como castigadores en época de Saddam Hussein, ¿no? En definitiva, que en vez de ir hacia soluciones estamos yendo hacia enquistamiento del conflicto. Pedro, cuando el Estado Islámico, Daesh, ataca Mosul a principios del año 2014, con una fuerza muy pequeña, estamos hablando de no más de 3.000 hombres, pone en jaque a todo un ejército que solo las Fuerzas Armadas eran 500.000 de hombres, que había costado decenas de miles de millones de dólares formar y armar. Parece ser que existe una corrupción absoluta. ¿Qué nos puede usted contar de ese ejército en ese momento cómo era? Yo creo que hay que puntualizar la toma de Mosul. O sea, la toma de Mosul no llega en vacío. Estamos hablando de una revolución iraquí que existe desde 2011, que en 2013 ocupa plazas en Ramadi, en Fallujah, al más puro estilo Tahrir de... Sí, Hawija, con la matanza de Hawija después. Al más puro estilo Tahrir del Cairo o Túnez. No hubo cobertura, no ya digo a nivel internacional, tampoco árabe. Al Jazeera, a la Arabilla, muy poca cobertura sobre eso. En enero de 2014, Fallujah es tomada por las tribus, hartos de ser ninguneados por el ejército, y expulsan. Hay un acuerdo para que el ejército iraquí se vaya y se quede solo la policía. Esa es la realidad. Automáticamente el gobierno entonces de Maliki dice que son Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Fallujah, hasta que la toma Daesh, está gobernada y bombardeada a diario por barriles bomba por ese gobierno que se supone que es el suyo desde enero de 2014. En ese contexto se ataca también Ramadi y en junio Mosul. La atacan los rebeldes que están levantándose ya en armas contra Bagdad, cansados de, sobre todo después de la matanza de Hawija en marzo, creo recordar, de 2013, y el ejército de Daesh, de ISIS entonces, entra desde Siria, que había sido expulsado de Irak y se hace grande en Siria, y participa en la toma de Mosul.
¿Qué pasa? Que son, digamos, la parte más ferviente y la punta de lanza, los que no les importa morir, y son los primeros que llegan a ese, digamos, armamento y con el que se hacen fuerte, y mientras el resto de revolución baja hacia Bagdad, ellos se quedan en Mosul y en Tal Afar. Entonces, desde Mosul y Tal Afar ellos van luego bajando hacia Bagdad, mientras los rebeldes piensan, nosotros no tenemos que guardar nuestras espaldas porque es territorio nuestro, son nuestras tribus, nuestra gente que estamos liberando. Entonces, efectivamente, el ejército al que hacen frente en esa conquista desde junio hasta agosto, desde la frontera hasta los alrededores, la famosa Abu Ghraib, se estaba combatiendo en agosto en la zona de Abu Ghraib y en el aeropuerto internacional. Ese ejército, que efectivamente se ha formado por Occidente, básicamente por Estados Unidos, con miles de millones, hasta se está diciendo 30.000, 40.000 millones de dólares en formación, más todo ese armamento, era un ejército absolutamente inoperante. ¿Por qué? Porque se había creado en base sectaria. El gobierno, esos partidos como el Dawa, como el Majlis al-Ala, son partidos absolutamente vinculados a Irán. Y la columna vertebral de ese nuevo ejército son las Falaik al-Badr, que son las brigadas vinculadas al Consejo Superior que lucharon en la guerra irano-iraquí del lado iraní. Entonces tenemos a muchos torturadores de iraquíes dentro de las estructuras del ejército. Entonces, claro, ese ejército no está pensado como un ejército profesional que construyen desde cero. Por eso, cuando ahora se habla de, no, vamos a mandar, como hay ahora, profesionales españoles a formar a ese ejército que hemos hecho durante 10 años. ¿No? Entonces, efectivamente, es un ejército que sale en estampida no solo de Mosul, sino de Mosul hasta Bagdad, y que ahora mismo no está retomando las ciudades. Quien está retomando las pocas ciudades, además con esas barbaridades, incluidos degollamientos, que aquí no salen, pero efectivamente el más puro estilo Daesh, son esas brigadas, esas milicias, el Hashat al-Sha'bi, vinculadas directamente con Irán, no con el gobierno central de Bagdad. Entonces, que crean más sectarismo, más radicalización entre esas comunidades que supuestamente van a liberar. Me quedo con dos palabras de la magnífica exposición y resumen perfecto del conflicto que acaba de hacer Pedro. Una va a ser para usted, que es tribus, y otra va a ser para usted, que es Irán. Tribus. Usted como antropólogo, ¿no cree que los occidentales cometemos un gravísimo error porque no entendemos a estas personas, no entendemos su sistema de tribus, no entendemos su idiosincrasia, su cultura, una cultura mucho más antigua que la nuestra, que nos lleva probablemente siglos de astucia? No queremos solucionar un problema que nos es completamente ajeno porque, como digo, no somos capaces de comprenderlo. Sí, en efecto, recordemos la famosa frase del primer virrey que puso Estados Unidos tras el 2003, que negó que hubiesen tribus en Irak, lo cual es todo un error, porque la tribu es muy importante en Oriente Medio, no solamente entre los árabes. Hay tribus kurdas, hay tribus viviendo en Irán, hay tribus sunís, hay tribus chiís, tribus kurdas, también en Asia Central. Es decir, la tribu, ¿qué es la tribu? La tribu es una gran familia. Es decir, una tribu se compone de varios clanes y los clanes se componen de varias familias. Y las familias, hablamos de familias extensas, de familias que pueden ser 2.000 miembros o familias que cumplen millares y millares. Hay tribus que tienen 1,5 millones de miembros y se extienden no solamente por Irak, en el caso de Irak. Hay el caso de gente de tribu iraquí que puede tener también un documento de identidad jordano, un documento de identidad egipcio. Es decir, son tribus transnacionales para las cuales no existen fronteras. Tribus, algunas de ellas que tienen propiedades importantes de tierra, otras se dedican a la ganadería, es decir, tienen su territorio, tienen su dinámica, pero desde siglos inmemorables. Quiere decir, si me permite, sí, que cuando estamos hablando de que se está rompiendo esa frontera entre Siria e Irak, es que esa frontera a lo mejor nunca ha existido, porque las tribus no la reconocían, esas tribus de las que estaba usted hablando. Esas tribus nunca han reconocido esa frontera, porque esa frontera Sykes-Picot
ha roto territorios por los cuales circulaban libremente esas tribus. El caso de tribus que están en el Sinaí y que también están en Israel, por ejemplo, en el Negev, o el caso de tribus que están en el Sinaí y están también en Jordania, o tribus jordanas que están en Siria, en Jordania y en Irak, y tribus que están tanto en Irak como en Siria. El caso de nuestro querido amigo que ha hablado de Tel Afar. Tel Afar es un territorio importante que controla una tribu, pero es que esa tribu también está situada al otro lado, en lo que es actualmente o antes era Siria. Por lo tanto, no se puede resolver el problema de Oriente Medio sin contar con las tribus. No digo, no me malinterpreten, que las tribus son el problema. No, no, no. Muchas veces para solucionar el problema realmente vas a tener que contar esencialmente con las tribus. Las tribus son las que te pueden solucionar el problema y por eso al principio Estados Unidos cometió tantos errores, porque no contó con ellas. Efectivamente. Claro, y solo una puntualización con el tema de las tribus. Efectivamente, todo el trabajo que se ha hecho o que se hizo en algunos países, entre ellos Irak, para desmontar el poder de las tribus, así es, esa justicia tribal que se fue difuminando, y ese control de los territorios agrícolas, de que al final es poder, y se hizo un trabajo importante hacia la modernización del Estado. En los últimos años ya del embargo se volvió a recurrir a las tribus, y después del batacazo monumental, efectivamente, de Bremer al entrar, se volvió a recurrir a las tribus para absolutamente todo, dándoles un poder a alguien que no tiene esa capacidad de gestionar, lo cual ha creado muchísimos más conflictos internos. Y efectivamente, sin entender eso ahora mismo, será imposible buscar una salida. Así es, esa sabiduría con la cual durante la época de Bremer no se contó con ella, y fue, pienso que, uno de los grandes errores estratégicos del principios de la invasión norteamericana. Florentino, pasamos a Irán. Hasta ahora, Irak había sido en realidad el colchón estratégico que había servido de punto intermedio entre esa Arabia Saudí y ese Irán, que no solamente tiene una rivalidad religiosa, sino también geopolítica regional. ¿Qué sucede si Irán se hace con el control de Irak? ¿Esto llevará ineludiblemente a que Arabia Saudí tenga que entrar en guerra? Vamos a ver, Arabia Saudí está en guerra. Está combatiendo en Yemen contra Irán, está combatiendo en Siria contra Irán y está combatiendo en Irak contra Irán. Con intermediarios, en algunos casos, de forma directa en otros, pero está combatiendo. Arabia Saudí está en guerra. Y en esta guerra ha perdido a su aliado de referencia, Estados Unidos, que le ha salido rana y está tratando de mantener una posición que ellos dicen que es equidistante, aunque eso sería también muy discutible. Arabia Saudí es un país muy débil, extraordinariamente débil en muchos sentidos, digamos, clásicos. Los que nos dedicamos a este ámbito de la geopolítica entendemos como debilidad. Es un país que tiene autoritas, que genera influencia en su entorno, pero que es un país que puede reventar, sobre todo si de forma prolongada los precios de la energía continúan muy bajos. Arabia Saudí está muy nerviosa. Ha habido cambios en la monarquía y sobre todo ha habido cambios en el gobierno y en la estrategia. Un cambio muy importante. Arabia Saudí mantiene posiciones mucho más duras de los que mantenía antes. Está por ver si está dando o va a dar el salto a lo nuclear. Y es un tema que está sobre la mesa en estos momentos porque no pueden esperar muchísimo más tiempo. Están restableciendo sus relaciones con Egipto, que han sido también muy complicadas, y están trabajando por fin muy intensamente con el reino de Marruecos, que para nosotros es muy importante. Se está reconstruyendo la red suní para contener la influencia iraní, la influencia históricamente de los persas, que no son persas, son iraníes, pero bueno, que es otra cultura, otra historia muy distinta, y tratan de ganarse de nuevo a los occidentales. Se ha iniciado una carrera entre Irán y Arabia Saudí a ver quién hace más favores a Europa para atraer el comercio, para atraer el apoyo diplomático en un sentido o en otro. Es una línea, una fractura absolutamente. Y para turcos de una parte, para árabes de otro, el tema de Irán es un tema mayor, es un tema de poder clásico, que recuerda al Antiguo Testamento. Si vamos allí, entenderemos mucho de la lógica que estamos viviendo. Gracias. Vamos ya a la última ronda de preguntas, que por favor pido que sean lo más cortas posibles, que como siempre el tiempo manda. Hablemos un poco de los kurdos iraquíes. Recientemente, hace unos días, uno de sus principales líderes decía que estaban más cerca de que nunca de por fin tener un Estado propio.
¿Cree usted que eso es posible, el llegar a, cuando hablamos de Estado propio, es de unificarse todos los kurdos, esos casi 40 millones de personas que existen entre Turquía, Siria, Irak e Irán? ¿Cree usted que es posible llegar a ese acuerdo que les permita tener un Estado propio? ¿O es inviable porque los primeros que están tremendamente divididos también son los kurdos, empezando por los kurdos iraquíes, que ahora mismo que están enfrentados entre las grandes familias, los Barzani, los Talabani? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que primero quería hacer una referencia a lo que ha dicho Jesús cuando decía que hay que recurrir a los tribus. Eso sí, hay que recurrir a los tribus cuando el gobierno es muy débil y no cuenta con sus poderes de policía y del ejército, y cuando la policía y el ejército no funcionan bien o digamos no está haciendo su trabajo de buena manera, en este caso sí, el gobierno puede contar con los tribus, pero no en todos los tiempos puedes contar con los tribus. Sí que son un apoyo también al gobierno, pero no hay que recurrir siempre a los tribus. Eso se considera el país en este caso es un país débil que no puede contar con sus poderes, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir, y estoy de acuerdo con Jesús en el caso de recurrir. ¿Qué nos cuenta de los kurdos? Muy brevemente, por favor. Los kurdos siempre querían tener su propio Estado, porque ellos tenían en la época de Saddam Hussein la autonomía, ¿no? Autonomía y la independencia. Y ahora ahora tienen más motivos y más objetivos para tener su propio Estado, pero yo creo desde el punto de vista que es muy difícil crear ese Estado, porque sé que hay muchos kurdos en Irak, norte de Irak, en Turquía, en Irán y en Siria. Hay una población muy grande de los kurdos y ellos quieren crear ese Estado propio kurdo, pero creo que sobre todo Turquía no va a dejar crear ese Estado, porque siempre Turquía tenía problemas con los partidos políticos kurdos. Y yo creo que Turquía va a ser el primer opositor a crear. Muchas gracias. Pedro, en el año 1990 Saddam Hussein invade Kuwait porque no quería que se bajaran los precios del petróleo, entre otras cosas porque tenía que pagar las reparaciones de guerra, por así decirlo, de esa guerra que había sostenido durante 8 años con Irán. ¿Usted cree que ahora mismo Irak puede resistir con los precios por debajo del $30, el precio del barril por debajo de los $30, o esta situación es insostenible para él como para tantos otros países del mundo? Si era insostenible y estaba a unos niveles económicos y de desarrollo de servicios básicos como la electricidad, la educación o digamos el comercio más básico con el petróleo a $100, es imposible, dada la corrupción que eso no merma, que es absolutamente endémica en el país desde 2003. No va a mantenerse. Las manifestaciones que está habiendo desde el verano pasado en el sur, pidiendo simplemente eso, el fin de la corrupción y el fin de ese robo y que se dedique ese dinero a los servicios más básicos, yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Y ahí el gobierno de Abadi no sabe muy bien por dónde tiran y van ganando tiempo a corto plazo con la excusa de Daesh, ¿no? De ahora mismo la prioridad es luchar contra el terrorismo internacional y no me pregunten sobre el resto de cuestiones, ¿no? Como antropólogo, Jesús, si ahora hiciéramos una encuesta a todos los iraquíes, sunís y chiitas, ¿qué porcentaje cree usted que diría que vivían mejor con Saddam Hussein que en la situación actual? Pues estoy seguro que muchos sunís dirían que vivían mejor con Saddam Hussein, no serían tantos los chiíes. Hay muchos chiíes que piensan que hoy se vive mejor, igual que muchos kurdos piensan que hoy se vive mejor. Y realmente, como dice nuestro amigo Florencio,
Es un problema del punto de vista del Antiguo Testamento, porque ya desde hace miles de años, tanto Irán como el Irán del periodo, llamado Elam, o el Sumer del periodo, que era el Irak del periodo, ya competían geopolíticamente por la zona, por el tráfico de influencias y el comercio. Realmente, aunque hubiesen nombres de dioses detrás, realmente el dinero y la instigación por el poder, la lucha por el poder, siempre estaba detrás de todo. O sea que realmente no siempre llueve igual para todos, a gusto de todos. Efectivamente, además ha dicho una cosa muy interesante, porque no nos da tiempo para hablar, pero incluso aquí hasta el cambio climático tiene su importancia, la lucha por las tierras cultivables, que ha dicho antes Pedro, e incluso por el agua del Tigris, teniendo en cuenta la deficiencia hídrica que está sufriendo ahora mismo Irán. Terminamos ya con Florentino. Hablábamos de ese Irak, la clave de Oriente Medio. ¿Cree usted que mientras no se solucione primero el problema en Irak, de esos sunís marginados de la situación, de ese sectarismo, no se va a poder acabar ni con la situación en Siria, ni en Irán, ni en Yemen, ni en Arabia Saudí, ni en ningún sitio? ¿O lo podemos dejar como elemento aparte? Yo creo que hay problemas específicos de esa zona que tienen mucho que ver con la tensión entre Irán y los árabes, pero hay otros problemas que tienen una lógica mucho más cultural, más antropológica, que son los problemas del Islam árabe, que es minoría dentro del Islam, aunque sea el origen del Islam, que tiene que ver con su problema de adaptación a un mundo globalizado. Eso nos lleva, por ejemplo, a hablar de la yihad en Marruecos. Evidentemente esos problemas no tienen nada que ver con la tensión con los iraníes, o los problemas de Argelia, que es un país que lleva en guerra civil abierta o latente ya muchísimo tiempo. Eso no necesariamente tiene que ver con los problemas que estamos viendo ahora en Malí, en Mauritania, en Chad, en la cuenca del Níger hacia Nigeria. Son otros problemas. Es decir, el Islam hoy tiene una crisis de identidad, básicamente el Islam árabe, no todo el Islam. Eso tiene que ver con enfrentamiento entre moderados y radicales dentro del Islam, que en esa franja tiene que ver con chiíes y suníes, pero en nuestro lado no para nada, y todo eso tiene su propia lógica. Lo que pasa es que en Oriente Medio todo se junta. Se junta la tensión propia entre un Islam radical que tiene miedo a la globalización y un Islam moderado que piensa que la globalización es tiempo de oportunidad, con la tensión por el poder entre Irán y los árabes. La bajada de los precios, echar gasolina al fuego. Así es. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por este magnífico programa. Y a todos ustedes también, muchas gracias por seguirnos. Afortunadamente, cada vez tenemos más seguidores, no solamente en vídeo, sino sobre todo en audio. Y una vez más, también les quiero que si incluso me quieren ustedes proponer temas para que tratemos en futuras ediciones, estaré encantado de recoger sus propuestas. Muchísimas gracias por vernos y por escucharnos.